Eh, pues parece que por ahí tenemos señales del más allá. Sí, Por estoy sintiendo, digo, ya ahorita que vamos a hablar de este caso de Annelies Miquel, se está conectando una presencia del más allá O del más acá. o del más acá y no tan tenemos allá, pero sí menos acá. exactamente. Qué frío. Hola, Ruth Carrillo, mejor conocida como Tuli, ¿cómo estás? Hola, bien. Aquí de corresponsal de Tierras Profundas. Tan profundas. Pues tan profundas que están hasta el más allá. Ya estoy como entre el más allá que acá. No, pues más bien tú dinos, ¿estás más para acá o más para allá? Más para allá. Ok. Pues bienvenida al programa y qué bueno que te incorporas porque justo vamos a empezar. Bueno, ya habíamos visto un poquito del caso de Annelies Miquel, pero ahorita Tilo nos va a seguir contando ese y otro caso. Entonces retomemos. Sí, pero yo nada más quería preguntarle a Tuli si ya vio a la abuelita Coco por allá o todavía no sale. La estoy buscando. Es que está súper peleada, súper pedida. Tienes que hacer cita con duplicado. No. Ahorita es como de las más buscadas, entonces no he tenido tiempo para mí. Pero me encanta que Tuli lo hace todo por nuestros seguidores, nuestros espectadores, nuestros lectores. Entonces, todo hacemos por ustedes. Sí, para que vean. Ir hasta más allá. La larga distancia nos está saliendo costosísima hasta el Mictlán, pero todo sea para traerles a Tuli también con nosotros. Qué bueno. Bueno, pues vamos a retomar un poquito lo que estábamos hablando de Annelies Miquel, que pues fue un caso de esta chica alemana que fue, bueno, se dio este caso, duró 6 años, desde 1970 hasta 1976. Ella tuvo que, bueno, no tuvo que sufrir, más bien, sí sufrió, pero en este caso pasó por 67 rituales de exorcismo basados en el Rituale Romanum, que el Rituale Romanum, según un documento que me hizo llegar Benji, es un documento donde vienen todos los sacramentos, todas las oraciones que pues vienen dentro de pues todos los rituales que hace la Iglesia Católica, bautismos, y otro tipo de ceremonias. Dentro de ellos viene justamente esta parte de los exorcismos, que es cuando pues alguna entidad que no es propiamente, nunca ha sido humana, es una entidad, se presume maligna, pues ha invadido o infestado de alguna forma el cuerpo o un lugar, en este caso pues el de esta joven de Alemania. Tuvo que pasar por estos 67 ritos de exorcismo y ella falleció de manera oficial, esto es basado en lo que dijeron las autoridades tanto médicas como pues las autoridades en general de Alemania. Ella muere de desnutrición y de deshidratación extrema. Y pues su caso fue algo muy sonado justamente por las circunstancias en las que fueron dados. El problema es que esta chica, existe la posibilidad, y digo, existe la posibilidad, recalcando posibilidad, de que no haya padecido enfermedades de carácter mental, como las que nos comentó Gaby en un inicio, sino que fueran pues como de una especie de algo inexplicable, como también mencionaba Benji. En este caso, ella a los 16 años tuvo un ataque epiléptico, se le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal y pues fue tratada en un hospital normal, se le diagnosticó, se le suministró un medicamento y el problema es que a la edad de 20 años ella empezó a tener episodios de depresión, empezó a tener alucinaciones, vamos a llamarlas de esta forma, en las cuales pues veía las personas con caras de demonios, empezaba a escuchar voces. Ella era una católica devota, entonces le gustaba mucho rezar, le gustaba mucho pues la vida religiosa, iba a misa 2 veces a la semana, pero
a pesar de que se empezó a medicar justamente por este tipo de situaciones de los ataques epilépticos con anticonvulsivos y empezó a tener problemas de conducta, se ponía muy irritable, decía muchas groserías, empezó a volverse violenta, pero me parece que esto pues también entraría dentro de los episodios de depresión. Pero cuando empieza a tener aversión a las misas, a los lugares sagrados, porque ya no quería entrar a la iglesia, e incluso pues cuando veía objetos religiosos como crucifijos o imágenes de la Virgen, ella empezó a rechazarlas, a sentir incomodidad y empezó realmente a tener pues una conducta muchísimo más violenta, al grado tal que médicamente ya no era posible tratarla, médicamente ya no encontraban cómo hacerla. Ella le suministraron un medicamento similar a la clorpromacina, que es un fármaco utilizado para tratar la esquizofrenia, para también tratar comportamientos erráticos, alucinaciones. Ella tomaba un anticonvulsivo llamado Dilantin. En fin, o sea, sí había muchos medicamentos, sí estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pero nada de eso aliviaba su condición. Esto hizo que los padres se desesperaran, los padres de Anneliese, porque después de 5 años de medicamentos, de tratamiento médico además, pues no mejoraba. En 1973 inicia un tratamiento con Tegretol, que es un anticonvulsivo que también es un calmante, pero esto, en lugar de mejorar su condición, la empeora, porque sobre todo ella empezaba a tener problemas con las cuestiones de ver imágenes religiosas. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues los padres dejaron ya de consultar más médicos, o sea, se quedaron con el tratamiento de Anneliese. Ella nunca, hasta su muerte, nunca dejó de recibir tratamiento médico, pero sí fue disminuyendo y ellos buscaron ayuda a la iglesia. Ellos, como católicos, consultan a la iglesia solicitando un exorcismo. La iglesia evidentemente no accede, porque les urgen a los padres pues que sigan con el tratamiento médico, que ellos recomiendan de forma enérgica que continúe Anneliese con su tratamiento psiquiátrico. Pero pues desafortunadamente no funcionaba, ya no había tratamiento que estuviera disponible para aliviar sus dolencias, y es entonces que pues unos sacerdotes van pues a constatar justamente si era o no un caso que necesitara exorcismo. Se dan cuenta que sí, y es en ese entonces cuando Anneliese, pues bueno, el obispo, que en este caso, en todos los casos de exorcismo, un sacerdote tiene que acudir con su obispo local para que sea él el que le autorice al sacerdote solicitante que sea el que, de acuerdo al Rituale Romanum, realice el exorcismo. En el Rituale Romanum, como ya comentamos, en el documento que me hizo llegar Benji, pues vienen una serie de oraciones, vienen una serie de procedimientos que son los que tienen que hacer un sacerdote, y solamente los puede hacer un sacerdote católico ordenado. Es decir, yo tengo ese documento, pero yo no tengo autoridad para ejercer un exorcismo. Entonces, bueno, fueron 67 sesiones, más o menos 1 o 2 por semana, en un lapso de 10 meses. Lamentablemente, Anneliese pues sufría de mucha desnutrición. Lo único que comía ya al final eran insectos. Bebía su orina o la lamía de la habitación en la que estaba recluida en su casa. Comía incluso hasta carbón. Era los únicos alimentos que llegó a consumir ya al final de sus días. Evidentemente no se podía mover cuando no tenía estos episodios de posesión, o bueno, de posesión aparente. Sí, por el daño que ya tenía corporal, ¿no? Exactamente. Pero cuando estaba poseída, y que de hecho es cuando la ponen como bueno, existen estas grabaciones donde están en estos episodios donde hablan los demonios que están habitando este cuerpo, bueno, el cuerpo de Anneliese. Su fuerza cambia, su voz cambia, e incluso pues
ella se arrodillaba muchas veces, hasta 600 veces al día. Se rompen las rodillas de Anneliese porque evidentemente ya no tenía nutrientes, ya estaba descalcificada por completo. Y ella, bueno, en las grabaciones quedó el registro de que estaba poseída por al menos 6 espíritus o 6 demonios, que no son las personas, porque 5 de ellos son personajes históricos, pero bueno, al final se dijo que estos demonios o estas entidades que claman ser personas en realidad eran demonios que poseyeron en el pasado a estas personas. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de Caín, que fue el primer asesino registrado al menos en la Biblia, Nerón, Judas Iscariote, que es el famoso traidor de Jesucristo, Hitler, que bueno, ya sabemos quién es este señor, y pues nada más y nada menos que un sacerdote alemán del siglo XVI de apellido Fleischmann, y pues el mismísimo Lucifer era el otro demonio. Lamentablemente, bueno, fallece, y los sacerdotes que estaban llevando a cabo los ritos de exorcismo se llamaban Ernest Alt y Arnold Renz. Ellos eran los que solicitaron al obispo local la autorización para tener el ritual de exorcismo, pero pues al final fueron juzgados junto a los padres de Anneliese por homicidio por negligencia, justamente porque pues determinaron que Anneliese se pudo haber salvado si le hubieran suministrado alimento una semana antes de su muerte. Ahí justamente, bueno, perdón que te interrumpa, pero no, adelante. Gaby, escucho yo que le están suministrando medicamentos y que yo no sé de medicina psiquiátrica, pero algunas cosas las puedes consultar en San Google y te puedes dar cuenta que son medicamentos que no solo te van a tranquilizar, sino que sí tienen un efecto bastante rudo en el comportamiento y se va a manifestar con ciertos, tal vez incluso hasta ciertas consecuencias graves para la persona que las consume. No sé, ahí yo pregunto, ¿qué tanto pudo haber dañado el medicamento bien o mal suministrado a esta chica? Siempre daña. Si es un medicamento mal administrado, o sea, en cuanto a que el psiquiatra diagnosticó mal, por ejemplo, o no le da la dosis adecuada, o incluso saber los efectos secundarios. ¿La dosis perfecta? Sí, o sea, es que eso le puede afectar porque a lo mejor necesita solo media pastilla de medicamento y le estaban dando 2 pastillas, por ejemplo. Entonces, pues los efectos secundarios en cada persona pueden llegar a ser distintos. También a eso súmale que si no estaba comiendo, o sea, deshidratación y todo, pues podía tener alucinaciones. O sea, yo cuando leí que nos estábamos preparando pues para este programa, a mí me sonó más a un caso psiquiátrico que de posesión demoníaca, por todas estas consecuencias, porque además le dieron un medicamento para una cosa y después para otra y después para otra. Entonces tampoco puedes tú el medicamento psiquiátrico cambiarlo de un día para otro. O sea, automedicarse es malo en absolutamente todos los sentidos, pero pienso yo que ya cuando estás jugando con el cerebro es todavía peor. Entonces era contra convulsiones, pero era también contra la depresión, era también contra esquizofrenia, y cada uno tiene diferentes efectos. Entonces a lo mejor uno de los medicamentos le disparaba más la depresión, o era un efecto secundario de otro de los medicamentos, y en realidad no tenía depresión, y la medicaron contra la depresión y eso le causó otras cosas. Entonces también por la época no había como tanta información disponible. Como San Google que dijo clandestino. Ahí ya te puedes resolver, pones tus síntomas y te sale el trastorno. Pero no te sucede que luego pones así como 3 o 4 síntomas y dices, me duele la cabeza, no. O sea, me duele tengo esto, un grano en la frente, cáncer de cabello. Sí, siempre. Entonces creo que aquí fue esto, a lo mejor fue mal medicado, porque además, o sea, el número de exorcismos que tuvo, digo, yo desconozco si es lo normal, pero me parece muy excesivo. Y luego también el nombre de los demonios que la poseían son conocidos. O sea, claro. Que suelen ser nombres de demonios, o sea, distintos. Entonces aquí eran personas conocidas como despreciables, ¿no? Completamente. Este caso me recuerda a una chica que yo conocí, no directamente, pero muy de cerca.
la chava, cuando entró a la secundaria, empezó a sufrir trastornos de este tipo, como gritarle maldiciones a su mamá, como no comer, como, o sea, todo esto que tenía Meli, ella lo empezó a presentar y empezó con convulsiones, y de la misma manera le comentaron a esta chica que tenía epilepsia, porque ella era una chica así súper tranquila, muy devota igualmente, muy inteligente, de buenas calificaciones, buenas notas, callada, tímida, buena hija, y su De inocente mirada. Inocente y tierna la mirada, y su cambio fue total, que su familia quedó impactada y devastada. Pues realmente ellas sentían que no era posible que la chica tuviera solamente epilepsia, porque todos pues conocemos la epilepsia de otras maneras, diferente, ¿no? Que no agresiva, no maldiciones, no comer, no, pues todos esos episodios de euforia y de agresividad. Y golpeó a su mamá en una ocasión, o sea, cosas así como increíbles de parte de ella. Entonces empezaron a rezarle, la señora quería que le hicieran también algo así, un exorcismo. Pues obviamente que la iglesia le dijeron que no, que tenía que ser tratada, que esto pues era como algo más como clínico, que tenían que llevarla a... Suena a bipolaridad. Creo que sigues por ahí, Ruth. Porque el satélite y más allá como que está fallando un poquito, Pero fíjense que eso que mencionaban de los 6 demonios que poseían a esta persona, fíjense que yo también tengo una anécdota en la escuela en que yo iba, en La Salle, en la preparatoria. Un hermano nos platicaba precisamente eso, que cuando se presentan estos casos, lo primero que hay que hacer es preguntar quién es. O sea, el demonio o esta entidad te tiene que decir su nombre, y de hecho en este caso pues el sacerdote o los sacerdotes preguntan ¿quién eres? Y ella va mencionando primeramente el número de los demonios que son, y después dice los nombres. Esto lo comento porque el hermano nos decía que efectivamente cuando te dan el nombre es la misión que ellos van a desempeñar. O sea, ¿para qué están en este cuerpo o para qué están realizando esta situación pues en la persona? Entonces, muchas veces pensamos que es un solo demonio, pero digo, muchas veces puede ser varios o simplemente uno muy poderoso. Bueno, y ahí, digo, en lo que regresa Ruth, ¿qué opinión tú tienes, Gaby, por ejemplo, de este tipo de situaciones? Porque son casos que realmente no se documentan. Digo, el que está comentando Tilo, sí, me queda claro. Está bastante bien documentado, incluso hay grabaciones de audio. Pero, por ejemplo, todos tenemos el amigo de un amigo que nos contó sobre un caso similar, y ahí la pregunta es, sin meternos a detalle de juzgar si en México hay especialistas que puedan atender ese tipo de cosas o no, ¿qué sería lo mejor si vemos una situación así? Y no sé, de verdad a mí me preocupa que, por ejemplo, por un mal diagnóstico se le acabe desarrollando otro mal a la persona. Es que es igual, en mi sentir como científica desfasada y no actualizada, poco preparada, según la opinión de estos expertos. Maestría Balín. Escuela Patito. Ay, no sé. Volviendo al tema, bueno, igual que con cualquier médico, o sea, si no te funciona el diagnóstico, medicamento, algo, hay que ir con otro. Vas con el veterinario. La cosa es que como es él sí salud te cobra. mental, da mucha pena decir o reconocer que se necesita ayuda en esto, o llevar al familiar y todo. También creo yo que es muy válido, o sea, recurrir al alivio espiritual, pero hay que distinguir dónde se necesita el alivio espiritual y dónde se necesita un alivio ya de tipo psicológico o psiquiátrico, que en este caso sí sería primero descartar todo lo psiquiátrico, todo lo biológico, y ya si no es por ahí,
entonces ya proceder a lo mejor con un sacerdote, ¿no? Porque también los sacerdotes sí están bien preparados para distinguir, o sea, como en el caso que nos estaba comentando Tuli, a mí me sonó como a bipolaridad por esos arranques, pero también yo no puedo hacer el diagnóstico nada más de lo que escuché. Incluso lo que les decía hace rato, ¿no? Del manual, aunque tengas el manual y todo, hay que hacer pruebas y no es tan fácil como que ya lo revisé y ahora le cumples con esto. No es tan fácil hacer un diagnóstico en cuestiones mentales. Y es que, híjole, imagínense dar equivocadamente el medicamento, la dosis, puedes estar perjudicando a la persona por años. Pero es que además, perdón, tú vas. Sí. Es que eso ya es una negligencia médica, ¿no? Porque precisamente ahí ya estás afectando a la persona si no les das el medicamento adecuado o la dosis indicada, ¿no? Y es que además está afectando también a otros, porque por ejemplo con, no sé, un problema del estómago, o sea, vas con el gastroenterólogo, te diagnostica y todo, pero si yo tengo un problema de mi estómago, no necesariamente voy a afectar a los que viven conmigo. Pero si yo tengo bipolaridad y no estoy diagnosticada adecuadamente o medicada adecuadamente, puedo llegar a hacer daño a los que viven conmigo. O hacerme daño. Si es una cuestión del estómago, también sí puedes llegar a hacer daño a los que viven contigo, porque digo, hay cosas que a nivel pulmonar o tapas ahí alguna instalación en la cual pues perjudicamos a todos. Me preparé para este programa. A eso precisamente te referías. Pero yo pienso que nada sirve todo lo que nos hayamos documentado, perdón. Yo pienso que el camino a seguir, pues, bueno, ahorita Gaby comentaba, ¿no? Si tengo un dolor en el estómago, voy con el especialista. Es que realmente ese no es el camino que solemos utilizar. O sea, primeramente me siento mal, voy con el médico general y es el que primero me atiende. Pero si él no me hace un buen diagnóstico, pues obviamente no me canaliza con el especialista. Entonces es difícil poder llegar, ¿no? Aquí en este país es diferente, o sea, aquí si yo me siento mal, le pregunto a mi mamá, a mi abuelita, oye, ¿qué me puedo tomar? Es que me siento así, siempre, o sea, la automedicación al 100%. Y ya después, ya cuando uno se está muriendo, es cuando ya entonces vamos con el doctor Simi. No, o ya llegas directamente al hospital porque ya sientes que te estás muriendo y pues ya entonces ya la enfermedad ya está muy avanzada. Ya se te está saliendo el espíritu, ese demonio ya se te está escurriendo. ¿El espíritu chocarrero? Ajá. No, pero además, perdón, además la iglesia, bueno, yo por lo que leí, la iglesia es muy clara en este tipo de casos, o sea, claro. Si tú llegas y dices que hay esto y esto, ellos primero hacen un estudio, o sea, y descartan todas las, pues así todo lo que se vio anteriormente, ¿no? O sea, cuestión médica, cuestión psicológica, y cuando ya realmente no hay una respuesta de ninguna de estas, es decir, de la ciencia o de la tecnología, es donde ya ellos actúan. En este caso de Annelies, bueno, ella propició que incluso los criterios, primero de la iglesia alemana le pide al Vaticano que remuevan por completo el ritual de exorcismo del ritual romano o del rito romano. ¿Por qué? Porque justamente toda la atención mediática que trajo ese caso, justamente como lo explicaba Mamu, que era una cuestión de más de un problema mental que en realidad es una cuestión de posesión, y esto también pues le resta credibilidad a la iglesia, porque como la iglesia se presta a participar en un homicidio de forma imprudencial. Y más cuando a veces también se traslapan otro tipo de problemas, porque hay muchas enfermedades y normalmente pues tendemos a decir, pues es que me duele el estómago, a lo mejor es porque comí algo, pero nunca lo asociamos que el origen puede ser por estrés o por alguna otra causa, alguna alergia, en fin, tendemos como que a ser muy, muy puntuales en algunas cosas cuando pues a veces el problema se va más hacia lo general. Pero en el caso de Annelies, propicia que la iglesia alemana le pida al Vaticano que se retire el ritual romano, y la iglesia, en lugar de hacer esto, lo que hace es buscar una forma mediante pues ahora lo que tenemos a la mano, los conocimientos que pues la ciencia día con día vamos encontrando cosas nuevas, apenas estamos en la punta de todo lo que podemos descubrir mediante pues el método científico. Pero aún así no se descarta el uso del ritual romanum. Después de 10 años se actualiza, y es en 1999 cuando el Papa Juan Pablo II todavía
autoriza el nuevo Rituale Romanum. Pero sí, ahora es muchísimo más difícil que la iglesia autorice un exorcismo, no porque no lo sienta como eficaz, sino justamente para evitar otra vez que se atienda un problema exacto que sea de carácter médico, más allá de algo que realmente sea sobrenatural. Y ahí, por ejemplo, también se me ocurre que, digo, no conozco al 100% el tema legal, pero estamos hablando de que también, por eso es que tiene que estar bien regularizado, debe haber ciertos estándares, regulado, perdón, tienes razón, tiene que cumplir con ciertos estándares o ciertos pasos para poder ser decretado como una posesión. ¿Por qué? Porque también me pongo a pensar, en el caso de Annelies, que es el que estamos analizando, Benji, creo que tú la documentación que nos hiciste favor de pasar menciona justo que sus papás van a dar a la cárcel después de que ella fallece. Y es por precisamente esta delgada línea, ¿no? En donde dices, la voy a llevar con un especialista o me inclino por el lado religioso. Y las características por las que decretan su muerte o las que dicen o concluyen por las que falleció, conllevan a una corresponsabilidad por parte de los padres e incluso de los médicos y de la gente que estaba a su alrededor. No sé ahí cómo sea el aspecto legal, pero se me ocurre que también por eso es que tiene que estar bien regulado. ¿Qué opinas, Benji? Sí, pues en la cuestión legal, pues sí, en primera, cuando esta muchacha fallece, pues obviamente lo primero que se encuentra es un homicidio, ¿no? Entonces, pues ante esa situación el Estado pues tiene que dar una respuesta de quién fue el responsable o culpable sobre esa situación. Aquí el delito, bueno, se le añade un agravante más que es homicidio por negligencia, algo que más o menos decíamos, ¿no? Cuando se da un mal medicamento o una dosis, aquí en este caso el sacerdote recomienda a la joven que deje el medicamento a un lado, que no siga con el tratamiento y pues por eso se considera así, ¿no? Este delito. En el caso obviamente, de Annelies, no, o sea, el tratamiento nunca recomendaron que se abandonara, nada más era una cuestión de disminuirlo, pero sí que continuaran con el ritual. Sí, y sí, efectivamente, o sea, aquí vamos a decir, los responsables fueron tanto los papás como los sacerdotes, ¿no? Entonces, aquí, en la cuestión de los delitos, o sea, existen dos tipos, que es el de dolo y el culposo. Entonces es ahí donde pues hay que entender primero cuál es cada uno, ¿no? Por ejemplo, el dolo es cuando tienes la intención, ¿sí? Por ejemplo, alguien me cae muy mal, traigo en contra de él pues mucho coraje, mucha ira, y bueno, sé que si yo le hago un daño, o sea, estoy consciente, ¿no? Del daño que le puedo causar, y pues a lo mejor realizo esa acción y sé las consecuencias que va a llevarme esto, ¿no? Por ejemplo, si yo robo algo, yo sé que pues eso está mal, yo sé que me pueden llevar a la cárcel, y o sea, sé las consecuencias, ¿no? Ahí hay dolo. Siéntete culpable. Y en el caso de ellos, pues no, porque cuando es el culposo, es cuando yo no tengo la intención. Entonces, en este caso, los papás y los sacerdotes no tenían la intención, pues de que ella muriera. Al contrario, ellos querían ayudarla, pero sí había una culpa. Pero de alguna manera tuvieron culpa. Sí, exacto. Entonces, pues ya de ahí, cuando se hace todo este juicio, toda esta cuestión legal, pues hay pruebas pues muy contundentes, exacto, porque el médico pues realiza la autopsia y pues efectivamente, como dice Tilo, las causas de su muerte fue la deshidratación, fue la desnutrición, ese fue el peritaje, y la otra pues obviamente también se toma en cuenta la cuestión de los testimonios, donde tanto los especialistas, el médico como el psiquiatra, pues son los que dan su testimonio acerca de sus conocimientos, ¿no? En este caso uno decía, bueno, pues es que tiene alucinación, le vamos a dar este medicamento. En el momento en que se dan cuenta, pues que hay una, como decía Tilo, una suspensión o se minimiza del tratamiento, pues es ahí donde ellos dicen, bueno, aquí estuvo la falla.
Entonces, el juez lo que hace es de que determina que pues toma en cuenta pues ambas pruebas, tanto pues la cuestión médica como la psicológica, y pues da una sentencia, ¿no? Aquí lo importante de esta sentencia es de que fue una sentencia benigna, es decir, sí, es correcto. ante este problema, ante esta situación, pues conllevaba de 1 a 4 años de cárcel. Aquí a ellos solamente fueron 6 meses. 6 meses. Que fue una multa. Que quiero entender que fue el tiempo que pues se llevó a cabo toda esta cuestión legal, y pues bueno, pues al final pues se toma en cuenta pues todo eso, ¿no? Y aquí algo que también se decía mucho es de que pues ella pues de cierta forma también podríamos decir que hasta correspondió, ¿no? Se habla de una posesión consentida, porque ella pues fue aceptando varias cosas que a lo mejor no debía haber hecho, ¿no? Simplemente pues tu tratamiento, seguirlo al pie de la letra, todo su medicamento, pero ella al suspenderlo también tiene cierta responsabilidad, ¿no? Sí, de hecho algo que no viene en el documento es que Anneliese aseguró que en un punto ella tuvo una aparición de la Virgen y le preguntó que tenía 2 opciones: o que ya se le saliera el demonio, bueno, que ella le ayudaba a expulsar a los demonios, o que ella continuara con ahora sí que albergando estas entidades, a cambio de que pues toda la gente se diera cuenta de que estaban haciendo cosas mal, que estaba pues poseída o algo así, para que la gente pues de alguna forma reaccionara. Y Anneliese pues ella dice que accedió a esta segunda opción de decir, bueno, es como expiar los pecados de los demás a través del ejemplo, y que pues que los demonios me corrompan a mí y que no corrompan a la humanidad. Pero esto ya lo traía desde antes, ¿no? Porque claro, un poquito de su historia es de que ella siempre como que quería agradar a Dios o a su mamá, ¿no? Y entonces el sacrificio... Que casi es lo mismo. Ajá, el sacrificio siempre fue como que algo muy particular en la familia, ¿no? Yo creo que con esta cuestión de, pues que eran muy católicos, muy devotos, entonces pues obviamente el sufrimiento y todo esto pues conllevaba, ¿no? su estilo de vida. Entonces ella pues con esta, como dice Tilo, en esta propuesta que le hace la Virgen de pues de padecer, ¿no? en todos los sufrimientos del mundo a través de las posesiones, pues fue lo que le llevó pues a su muerte, ¿no? Quién sabe si también ya tanto medicamento hubiese afectado sus decisiones después muy posible de sus alucinaciones, ¿no? Que entonces podríamos estar hablando como de una explicación. No lo sé, son suposiciones. Entonces pues podemos pensar que esto fue una cuestión más que una posesión, fue una cuestión pues de una enfermedad. Y mala praxis, como lo dijo Benji hace rato. Que fue un conjunto de mala praxis, pero de ¿sabes latín? Estás poseído. Maldícenos y entonces quién sabe. Es muy arcaicamente y todo. Bueno, pues vamos a... otro caso, ¿no? Sí, tenemos otro caso del cual vamos a hablar en el siguiente bloque, que pues este sí es un poquito más interesante. Pasó pocos años antes del de Anneliese, incluso también propició una pequeña reforma al Rituale Romanum, pero este caso fue documentado por muchísimo más gente, tenía otro tipo de cosas que no tuvo el de Anneliese, es decir, aquí había manifestaciones de otra índole, e incluso fue el caso que inspiró a William Peter Blatty para inscribir este famoso libro, que inspiró a su vez a una película muy muy famosa llamada El Exorcista. Entonces vámonos al siguiente bloque para hablar de este caso. Okay. Ok. Buen punto. Lo entramos desde el 12 ya. Algún demonio se está posesionando de su celular. Tu gato, me encanta tu gato. Está posesionando. De repente se ve así aquí atrás. Ya sé, ¿no quieren hablar más? No, me encanta que íbamos a ser bien breves. Sí, media hora lo sacamos. Ruth dijo que
hacemos algo cortito, 20 minutos, 30. Ajá, Yo ajá. dije 40 cuando mucho. Vamos a tener que trabajar en la edición. Que por ejemplo ya está la reseña del libro, lo pueden encontrar, síganos en página de Facebook. Eso también se va a subir a Ah, YouTube. sí, no sé. Bueno, Ya realmente pues, vamos a hablar de nosotros un poquito y y otros 40 minutos otros 40 minutos. se calman. Dios mío. ¿Indeleble? Ya, perdón. Entonces como que sí duró un poquito más, pero Bonita. sí se hubiera terminado. Hubiera terminado como que si me hubieran golpeado. Se ve hablamos? súper linda. Ajá. Entonces yo las escucho. No, también puedes participar. Dile, Tilo, ¿cómo la vas a presentar? ¿Cómo la voy a presentar? Como la calaca Ay, no. No, dijiste que no.